El título de la enseñanza de hoy es El poder del Evangelio para cumplir a Dios. Hoy vamos a abordar el capítulo 1 de Romanos, versículo 16, versículos 28, 29, 30, 31 y 32. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. De ahí viene el título de la enseñanza, el poder del Evangelio para cumplir a Dios. Porque la Biblia dice en el verso 16, que el Evangelio es poder de Dios. Verso 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, hay gente que rechaza el Evangelio, lo menosprecia. Entonces Dios a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad. Mira lo que estamos leyendo. Al no tener el poder del Evangelio, nos volvemos incumplidos. Gente malvada que incumple. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaños, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios. Insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Pues saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Tenemos en una parte, en la parte primera, en el verso 16, tenemos la afirmación de que el Evangelio es el poder de Dios. ¿Y qué pasa en la segunda parte que hemos leído? El efecto de rechazar el Evangelio. Se multiplica la maldad, insensibilidad, egoísmo, chismes, soberbia. ¿Tenemos pruebas de esta verdad? ¿Hay pruebas en la vida sobre esto que estamos leyendo en la primera carta a los romanos? Si yo tengo el Evangelio, le cumplo a Dios, le cumplo a mi familia, pero si rechazo el Evangelio, me vuelvo una persona así de mala y egoísta. ¿Tenemos pruebas? ¿Esto es una afirmación o esto es una suposición? ¿Cómo lo consideramos? Voy a mostrarles dos ejemplos. Uno es un ejemplo de la biología humana, es una demostración científica, y el otro es un crimen múltiple que sucedió en Australia recientemente. Voy a empezar con el fundamento de la biología humana, esta prueba científica. ¿Qué sucede cuando no bebes suficiente agua? Su sangre se espesa, haciendo que su corazón trabaje más. Los riñones luchan, permitiendo que las toxinas se acumulen. Su cerebro incluso puede encogerse ligeramente, causando dolores de cabeza y confusión. Las células sobrecalientan, la presión arterial cae y los órganos están en riesgo. El agua es combustible esencial para cada sistema de su cuerpo. Esta es una prueba de la ciencia y de la biología. ¿Qué prueba quieres demostrar, pastor? Quiero demostrarte que las leyes de Dios son inexorables, no se pueden evitar. Así tú no las creas o no las practiques, son inexorables. Y te traje la prueba científica. Hay personas que frente a Romanos 1 dicen, yo rechazo el evangelio, no quiero esa predicación, no quiero someterme a esa vida del evangelio, pero voy a ser buena persona. No voy a convertirme en alguien malo, ni egoísta, ni soberbio, ni desleal. ¿Esto es posible? Te estoy mostrando una prueba de nuestra biología humana. Si tú rechazas el líquido, el agua, tu cuerpo no queda neutro, no queda sin pasarle nada, sino que viene un efecto y lo acabas de escuchar. La ciencia demuestra qué le pasa a nuestro cerebro si dejamos de ingerir agua. ¿Qué le pasa a nuestros riñones si dejamos de ingerir agua? Nuestro cuerpo colapsa y nos podemos morir. Tú no puedes elegir, yo voy a violentar esa ley de la hidratación, realmente no me gusta el agua. He oído gente decir en el ayuno, no me gusta tomar agua. Tienes que tomar agua, debes hidratarte. No, es que no me gusta el agua. Estás oyendo la ciencia.
Tú no vas a quedar inocente. La ley te va a alcanzar. Sin agua te mueres. Y el Romanos capítulo 1 nos está diciendo, la ley te va a alcanzar, que si rechazas mi evangelio, mi voluntad para tu vida, no quedas inocente, sino que viene una depravación mental a ti, como si te deshidrataras. Pero ahora te voy a mostrar un ejemplo, te dije, de Australia, un crimen múltiple. Un tribunal australiano ha declarado a una madre de 2 hijos culpable de asesinar a 3 familiares de su marido, del que estaba separada, y de intentar asesinar a un cuarto después de servirles un almuerzo que contenía setas venenosas. Un jurado de 12 personas decidió por unanimidad el lunes que Erin Patterson había incluido deliberadamente setas mortales en un bistec Wellington que sirvió a sus invitados en su casa del estado de Victoria en julio de 2023. Don y Gail Patterson, los padres de su expareja, y la hermana de Gail, murieron a consecuencia del envenenamiento. El marido de la hermana de Gail, Ian, sobrevivió tras someterse a un trasplante de hígado. Tras deliberar durante una semana, los miembros del jurado no aceptaron la alegación de la defensa de que todas las muertes habían sido un trágico accidente. La acusación no especificó un motivo, pero subrayó que las relaciones entre Patterson y su expareja se habían deteriorado en el año anterior a la comida. Luego publicaron varios portales de noticias. Te voy a mostrar este que es muy serio, El País de España. Cadena perpetua para la mujer que mató a 3 familiares con setas venenosas en un plato que les cocinó. El caso acaparó la atención mundial. Se convirtió en uno de los juicios más seguidos de la historia de Australia. 3 personas fallecieron en el hospital en los días posteriores a la comida. Los ex-suegros de Patterson, Don Patterson de 70 años y Gail Patterson de 70, así como la hermana de Gail, Heather Wilkinson, de 66 años. El pastor local, Ian Wilkinson, era la cuñada de un pastor. Ian Wilkinson, marido de Heather, se recuperó tras semanas de tratamiento en el hospital. La iglesia bautista de Corumburra, a la que asistían todas las víctimas y de la que Wilkinson era pastor, dijo que era gente muy especial que amaban a Dios y a los demás. Patterson, así se llama la mujer del crimen, Erin Patterson, había fingido un diagnóstico de cáncer, había mentido para traer a su propia familia a su casa. Luego los envenenó y pretendió estar ella enferma para evitar sospechas. Se presentaron pruebas de que había buscado los hongos de la muerte en otra localidad, en otro pueblo, antes de intentar ocultar los crímenes, mintiendo a la policía y deshaciéndose de las pruebas. Les estoy mostrando de las leyes de Dios, una de la biología y otra del espíritu. La de la biología dice que si tú dejas de ingerir agua, algo con lo que Dios nos creó, la necesidad de ingerir agua, tu cuerpo se muere, colapsa, empiezas con mareos, empiezas a sufrir en todos tus órganos vitales. Pero ahora te estoy mostrando la ley del espíritu de Romanos capítulo 1. Una mujer que era cristiana y se envenenó contra su propia familia. ¿Será que el pastor la exhortó? No sé, su cuñado, su propia familia. ¿Será que la puso en disciplina porque ella actuó mal? No lo sé, en eso no encontré información, pero sí hubo un argumento en su corazón que le amargó su corazón. Y cuando yo rechazo el evangelio que ordena el perdón y el amor aún al enemigo, poner la otra mejilla cuando me golpean, cuando yo renuncio a dejarme disciplinar, como la Biblia dice que el que ama la disciplina es sabio. Y si yo rechazo todo el conocimiento de Dios y el evangelio, yo no quedo como en un estado neutro, no me va a pasar nada, sí te va a pasar. Y el corazón se te daña. Entra un veneno maligno, la serpiente te envenena. Y logró envenenar a esta mujer en Australia a tal punto que le dijo a su familia que tenía cáncer y les mintió para que asistieran a su comida. Esta mujer finge que ella también está enferma. La policía encontró que borró todo su historial del teléfono, donde había buscado cómo envenenar el efecto de esos hongos. La policía finalmente encontró todas las pruebas. Ella había enterrado todo el material que le había sobrado del veneno. Mató a sus suegros, ¿escucharon? Wow. Trató de matar al pastor y mató a la esposa del pastor. Wow.
Entonces Romanos capítulo 1 no es una exageración, no es una invención, es una verdad de las leyes de Dios como la ley del agua y la hidratación en el cuerpo humano. Las leyes biológicas son inexorables, no me puedo burlar de ellas. Tú las puedes violentar, pero sufrirás las consecuencias. No quedas neutro. Y las leyes espirituales sucede exactamente lo mismo. Las podemos rechazar, pero no evadiremos las consecuencias de ella. Vuelvo a Romanos capítulo 1, versículo 16 y del 28 al 32. Ahora que he presentado estas pruebas tan contundentes, versículo 16, el evangelio es poder de Dios. En el evangelio, obedecer el evangelio, creer el evangelio, enamorarme del evangelio y seguirlo, obedecerlo, me trae el poder de Dios que me cambia. Pero rechazar el evangelio, luego dice, al no tomarlo en cuenta, al ignorarlo y menospreciarlo, dice, se llenan de toda clase de maldad. Erin Patterson demuestra que esto es verdad. Se llenó de maldad. ¿Qué más dice? Homicidios. Erin Patterson demuestra que esto es verdad porque ella cometió homicidio. Luego dice, ingenian maldades. Erin Patterson es evidencia porque ingenió cómo tratar de cubrir su crimen. Porque inventó el cáncer, porque llevó a una comida maliciosa a su propia familia. Así que Romanos dice la verdad, ingenian maldades. Luego dice, insensible y despiadado. Erin Patterson demuestra que todo esto que se escribió hace 2000 años es una verdad eterna. Está vigente hoy y por los siglos de los siglos. Yo rechazo el conocimiento de Dios y el evangelio y me vuelvo alguien depravado en mi mente. En el área familiar, en el área sexual, en el área económica, me vuelvo alguien malvado. Pero esta verdad a la inversa también funciona. ¿Qué quieres decir con eso de la inversa, pastor? Esto no es un anacronismo, repito. Está vigente hoy y estará vigente por la eternidad la palabra de Dios. Yo creo en el evangelio y me someto al evangelio. Y lo contrario pasa. No hay maldades sino bondades. Ya no hay egoísmo sino hay generosidad. Lo contrario va a pasar y les muestro un ejemplo legendario. Al lado izquierdo de sus pantallas ven al teólogo más importante por más de 1000 años en la historia del cristianismo, Agustín de Hipona. Al lado derecho tenemos al hombre que Dios usó con el evangelio para cambiar a Agustín de Hipona, Ambrosio de Milán. Estos dos grandes hombres, mira el año en que vivieron. Era la época de la persecución del cristianismo. Estamos viendo el siglo IV, el inicio del cristianismo. Gracias. Voy a contarles un poquito la historia de Agustín de Hipona. Su madre era cristiana, se llamaba Mónica. Hipona es lo que hoy conocemos como Argelia en el continente africano. Y su mamá se hizo cristiana y este muchacho rebelde quiere vivir el mundo, rechaza el evangelio. Romanos 1 se cumplió. Se volvió alcohólico, andaba en prostíbulos, hasta engendró un hijo sin casarse. Un día en su rebeldía, soberbia, se fue, pero era brillante en el conocimiento. Se fue a vivir a un lugar que era como la capital o un lugar sobresaliente de la cultura. Y estando viviendo en Italia, en Milán, un día pasó por un lugar donde estaba predicando Ambrosio, estaba predicando el evangelio. Y fue tan fuerte el impacto del evangelio que este hombre salió corriendo, Agustín. Y les voy a mostrar qué escribió él en ese momento que salió corriendo. Lo contó sus libros principales son Civitate Dei, la ciudad de Dios, y Confesiones. Y en Confesiones escribió, el caos de mi corazón me hizo salir al jardín, donde nadie pudiera interferir con la lucha ardiente en la que estaba ocupado conmigo mismo. Me estaba retorciendo en mis cadenas. De repente escuché de una casa cercana lo que parecía la voz de un niño o una niña cantando. Y le estaba cantando esto el niño. Toma y lee, toma y lee. Él sintió que Dios le estaba hablando y tomó el libro, la Biblia, y abrió en Romanos. Lo abrí y en silencio leí el primer pasaje que se me presentó ante mis ojos. No quería ni necesitaba seguir leyendo.
Enseguida, con las últimas palabras de esa oración, sentí como si un rayo me aliviara de toda la ansiedad que inundaba mi corazón y todas las tinieblas de duda se disiparon. Leyendo el Evangelio, recibiendo el Evangelio, este hombre se convirtió a Dios y leyendo Romanos, lo que estamos leyendo hoy. Les voy a dar otro ejemplo del poder del Evangelio cambiando pecadores. Este es muy conocido. Martín Lutero es el teólogo más grande después de Agustín de Hipona. Toda Europa, Inglaterra, fue revolucionada con la prédica de este hombre. En ese comentario a la carta de los Romanos escribió lo siguiente: trabajé de manera diligente y ansiosa para entender la palabra de Romanos. No comprendía el libro de Romanos. Esa expresión que dice la justicia de Dios bloqueaba mi camino, porque la tomé en el sentido de una justicia por medio de la cual Dios es justo y trata justamente cuando castiga al injusto. Aunque yo era un monje impecable, estaba delante de Dios como pecador. Por lo tanto, no amaba a ese Dios justo y airado. Más bien lo odiaba y murmuraba contra él. Era monje, era un sacerdote y dice, odiaba a Dios y hablaba mal contra él porque no entendía el evangelio, no entendía la justicia de Dios. Después comprendí que la justicia de Dios es esa justicia por medio de la cual, a través de su gracia y su pura misericordia, Él nos justifica por fe. Acto seguido, sentí que volvía a nacer y que entraba al paraíso con las puertas abiertas. Me abrí paso y de la manera en la que antes había odiado la expresión justicia de Dios, ahora comenzaba a considerarla como mi palabra más querida y más consoladora. Dos ejemplos históricos. Un hombre que transformó Europa, el otro afectó el mundo entero y eran dos pecadores. Uno lo confiesa y dice, odiaba a Dios porque no entendía el evangelio. Hasta que comprendí el evangelio, comprendí la justicia, comprendí la gracia. Y cuando lo hice, volví a nacer y ahora amo a Dios. Si comprendieras el evangelio y te sometieras al evangelio, tú serías luz para tu familia. Así como esos hombres, tal vez tú no seas la luz de toda Europa. Pueda que no sea el héroe de toda América, pero sí puedo ser el héroe de mi familia y llevarlos hacia el evangelio de Jesús. Vuelvo a Romanos capítulo 1, pero ahora voy a leer el verso 1 y el verso 9. Dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, no de mis deseos ni mis suposiciones. Verso 9. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo Jesucristo, me es testigo que lo recuerdo a ustedes sin cesar. Versículo 1 le llama evangelio de Dios. Versículo 9 le llama evangelio de Cristo, del Hijo. Entonces podemos entender lo siguiente: el poder del evangelio viene por la comunión con Dios por medio de su Hijo. ¿Cómo es que vamos a tener el poder del evangelio? ¿Cómo podemos tener el poder del evangelio? Teniendo una relación con Dios. Les voy a presentar, bueno, en el libro, tal vez los que ya llegaron a ese capítulo, en el libro que escribí que se llama El impensable Dios, hablo de este hombre. Aquí tienes una fotografía suya, Anthony Flew. Es el filósofo más ilustre, más inteligente que ha tenido el ateísmo después de Bertrand Russell. Antonio Flew se convirtió a Cristo. Escribió ese libro, Dios y Filosofía. En ese libro, Filosofía y Dios, escribió lo siguiente, una parábola escribió Anthony Flew. Se las voy a leer lo que escribió en ese libro. Había una vez dos exploradores que llegaron a una zona despejada en la selva, en la cual estaban creciendo muchas flores y mala hierba. Mira lo que dice. Van personas caminando por la selva, todo está lleno de maleza, de hierba, como es la selva, que ni siquiera se logra ver el sol porque todo está cubierto. Y de pronto llegan a un pedazo despejado, lindísimo, bien cuidado, protegido. Entonces dice el hombre, uno de los hombres, este terreno debe estar cuidado por un jardinero, dice uno de los exploradores. No hay jardinero, discrepa el otro es ateo y dice, no existen jardineros. Así que arman sus carpas y comienzan a vigilar y no ven a ningún jardinero exactamente.
Pero quizás sea un jardinero invisible, dice el que sí es creyente. De modo que ponen una cerca de alambre con púas y le conectan electricidad y patrullan con perros a huesos. Pero no hay gritos que sugieran, no hay ladridos que sugieran que algún intruso haya recibido descarga eléctrica, ni movimiento alguno del alambre que delate algún trepador invisible. Los perros sabuesos nunca ladran. El creyente todavía no está convencido y dice, pero sí hay un jardinero. Lo que pasa es que es invisible y es intangible. No siente las descargas eléctricas. Debe ser un espíritu. Un jardinero que no tiene olor, no hace ruido. Un jardinero que viene a escondidas para cuidar ese jardín que tanto lo ama a nosotros los humanos. Finalmente el escéptico pierde las esperanzas, el ateo. Pero ¿por qué queda pero ¿qué queda de lo que dijiste al principio? ¿Cómo es que lo que tú llamas jardinero invisible, intangible, eternamente escurridizo, se diferencia de un jardinero imaginario e incluso de ningún jardinero? Anthony Flew concluye, no se puede hablar seriamente acerca del jardinero, es decir, de Dios, a menos que las personas estén de acuerdo con la clase de ser del que está tratando de hablar. Me pareció precioso. Si tú no entiendes el evangelio, yo me puedo desgastar aquí un montón de tiempo y jamás experimentarás ese poder. Se encuentra por la fe. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 y 5 dice, el Dios de este mundo le cegó la mente a los incrédulos para que no vean el glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Me encantó esa frase, nosotros no somos. Porque hay personas que piensan que el poder de Dios lo van a encontrar con un sacerdote o un pastor. Si el pastor me toca, si el sacerdote me echa tal cosa, no es posible. El poder de Dios solo está en el evangelio. En la sociología hay algo que le llaman ateísmo por prejuicio psicológico. En la sociología le llaman que hay gente que se vuelve atea, escúchame, por prejuicio psicológico. ¿Qué es eso de prejuicio psicológico? Le presentan toda la evidencia, pero ellos no quieren rendir la voluntad. Yo les dije que uno de los libritos que pude leer este comienzo del año en mi descanso fue este, Robert Charles Sproul, uno de los grandes teólogos reformados que ya falleció, estadounidense, y escribió este libro hermoso. Me he leído varios libros de él. Si Dios existe, ¿por qué hay tantos ateos? Voy a leer la página 40 y 41 para los que tienen el libro. Él toma un escrito de Montgomery. Montgomery es un teólogo también fascinante. John Warwick Montgomery fue un teólogo inglés fascinante. Y dice así, el prejuicio emocional no se limita al aburrido, al analfabeto y al de poca educación. Es excesivamente difícil que la gente más brillante se libre de ese prejuicio. No es solo los ignorantes, no, también la gente más intelectual. Esta tendencia a perseverar en una opinión en contra de toda la evidencia la ilustra humorísticamente una anécdota que contó el teólogo luterano John Warwick Montgomery. Dijo así, escribió así Montgomery. Había una vez un hombre que creía que estaba muerto. Su preocupada esposa y sus amigos lo enviaron al amigable psiquiatra del vecindario. El psiquiatra decidió curarlo convenciéndolo de un hecho que contradecía su creencia de que estaba muerto. El hecho que el psiquiatra decidió usar fue la sencilla verdad de que los muertos no sangran. Hizo que su paciente se ocupara de leer textos médicos, que observara autopsias, etc. Después de semanas de esfuerzo, el paciente finalmente dijo, está bien, me ha convencido, los muertos no sangran. Con lo cual el psiquiatra le metió una aguja en el brazo y le salió sangre. El hombre miró hacia abajo con el rostro contraído y lívido y exclamó, finalmente los muertos sangran después de todo. Le pueden mostrar todas las evidencias en medio de la selva, todo tupido, todo lleno de maleza y un jardín bien bonito y bien cuidado.
y aún así no creo que un jardinero exista. Le pueden mostrar todas las pruebas de gente transformadas por el Evangelio, cambiadas por el poder del Evangelio, pero aún así no quiere creer ni obedecer al Evangelio. ¿Eso cómo se llama? Un prejuicio psicológico o emocional. Mateo capítulo 4, verso 23 dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en todas las sinagogas de ellos y predicaba el Evangelio. Ahora mira cómo le llama, ya no le llama de Dios, ya no le llama del Hijo o de Jesús, sino le llama del reino. Qué interesante esa palabra. En Mateo 4:23 dice que Jesús predicaba el Evangelio del reino de Dios. Ahora Mateo 24:14. Y este Evangelio del reino son palabras de Cristo. No cualquier evangelio, dice el evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Le llama evangelio del reino. Muy interesante. Le llama reino. ¿Por qué? Porque Dios tiene unos mandamientos y normas y tú las debes obedecer y yo también. Así funciona el poder del evangelio. Solo puedo cumplir a Dios con el evangelio que me enseña el reino de Dios. No es a tu manera ni a la mía. No es asistir a la iglesia, pero siguiendo tu voluntad, tus gustos, tu sentir y tus sueños. Es obedeciendo a Dios, reino. Hechos capítulo 20, versículo 24 dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué más tiene el Evangelio? El Evangelio tiene la gracia, me enseña el regalo de Dios de la salvación. El regalo de Dios de sus dones para ser sabio en mis decisiones, el don de la sabiduría, el don de la inteligencia, el don del amor y el perdón. Efesios capítulo 6, verso 15. Y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. ¿Dónde está el poder de la paz? En el evangelio. ¿Dónde está el poder de la gracia? En el evangelio. ¿Dónde está el poder que transforma todo y sana? En el evangelio. Timothy Keller, otro gran teólogo que ya falleció, experto en apologética, la carta a los romanos. Es un comentario que hizo sobre la carta a los romanos. Su iglesia era súper controversial. Asistían la gente intelectualmente más jóvenes universitarios. Estaba en Brooklyn, en Nueva York, su iglesia. Un hombre muy intelectual. Voy a leer la página 25 que dijo él con respecto al Evangelio, a lo que muestra Romanos. Dice, muchas personas piensan que Jesús murió solamente para perdonarlos. Nuestros pecados fueron puestos en Él y nosotros somos perdonados cuando creemos en Él. Eso es verdad. Eso es cierto. Pero es solo la mitad de la salvación cristiana. Si eso fuera todo lo que Jesús hizo, entonces solo recibiríamos un borrón y cuenta nueva. La salvación de Jesús no es solo como recibir el perdón y la liberación de una prisión y de la pena de muerte. Si así fueran las cosas, seríamos libres, pero dejados a la deriva, abandonados a forjar nuestro propio camino en el mundo y devueltos a nuestros propios esfuerzos para lograr cualquier cosa en él. Nos encanta la palabra Jesús Salvador, pero ¿qué tal Jesús Señor? Y la Biblia dice que para ser salvo se necesita reconocer a Jesús como Señor. Es rendirle mi voluntad. No solamente es el perdón de Dios, sino es aceptar su plan para mi vida. Así tiene que ser, eso es lo que Dios desea para nosotros. Y por último, voy a cerrar Romanos 1, el 16 y el 17, donde empezamos. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio. Es el poder de Dios para salvación de todos los que creen. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. A través de la fe vemos todos los milagros de Dios. Este es el último principio. Solo puedo cumplir a Dios con el Evangelio.
porque solo Él tiene el poder para creer, para darme fe. La fe viene, es por el poder del Evangelio, dice Romanos 1, 16 y 17. Es el poder de Dios el Evangelio. Y el 17, para creer, para la fe del justo. ¡Wow! Yo quiero ver una vida asombrosa en mi vida. Es por fe, pero la fe solo está por el Evangelio. Te tengo una prueba que acaba de pasar. Es una prueba que sacudió el mundo de la farándula en los Estados Unidos y en el mundo, porque es una persona famosa en el mundo, un artista famoso. ¿De quién estoy hablando? Days like this don't get much better. Top down, good fam, good weather. Days like this we don't miss never. Yeah, yeah. Last night things got a little bit crazy. Pulled up doing about 180. Life goes fast, so there ain't no maybes. Yeah, yeah. Just give me that sunset, give me that ride. Give me them stars out, 4-wheel drive. Taking that back road, yeah, no lie. Man, that sure feels nice. Give me them real ones I know. Do a little two-step, do-si-do. Turn it up loud, bringing that crowd. Take it up high, then drop it low. We do this everywhere we go. I think you know this ain't no one-horse rodeo. I think... Yo lo descubrí, este testimonio es en los medios cristianos, porque así como los seculares, los medios cristianos en Estados Unidos y en Europa lo publicaron. Sonic 3 se llama la película. Y ese hombre que vieron ahí cantando es el que hace las canciones ahí, la voz allí en esa película. Se llama Jelly Roll. ¿Y qué tiene que ver Jelly Roll con Romanos 1 y el poder del Evangelio? ¿Qué tiene que ver? Les voy a mostrar este otro video de Jelly Roll. Traerme más sincero y doloroso, aleluya. Traer mis luchas, caos, desgarrador, aleluya. Has sido tan bueno, tan fiel y paciente. En cada momento estuviste presente. Está cantando una canción a Dios. Al español la tradujeron como doloroso, aleluya. Y él dice que relata su vida. Jelly Roll. A los 14 años. A los 14 años. En su iglesia, en un retiro espiritual como los que nosotros hacemos, se bautizó. Pero ese mismo año, por las amistades que lo rodeaban, ese bautizo fue por emociones. Porque ese mismo año abandonó la iglesia. Y abandonó la iglesia y ese mismo año, a los 14 años, por primera vez pisó una prisión, una corrección de menores. Por drogas. Empezó a vivir una vida loca de drogas, de robos. No solo que las consumía, sino que las vendía. Pasó harto tiempo en su vida, años y años y años y años en ese ritmo de vida. Pero sucedió algo asombroso. En el año 2023 se presentó frente al Congreso de los Estados Unidos, el Senado. Expuso su testimonio al Senado y dijo, por favor, protejan a los jóvenes y a los niños en las calles. Habló contra el fentanilo. El Senado de los Estados Unidos hicieron leyes contra lo que estamos viendo hoy, persecución contra el fentanilo. Gracias a este hombre, Jelly Roll. La vida de él sufrió un giro después de que nació su hijo. Se casó y nació su hijo y giró su vida, volvió a la iglesia y volvió a Dios. Y ahora le está haciendo canciones a nuestro Dios. Y en este enero de este año, mira lo que pasó en los Grammy. Le hicieron un homenaje y unos premios. Míralo ahí, está la foto de él. Está lleno de Grammys. Grammys 2026 pasó, febrero 3 fue publicado esto. Jelly Roll, el discurso de fe que resonó más allá de la música. El evangelista Franklin Graham destacaron la valentía del cantante al ofrecer un testimonio tan claro frente a una audiencia secular
calificándolo como el único punto brillante de los Grammy. Gracias, Jelly Roll, por ser valiente frente a esta audiencia y frente a todo el mundo. Tienes toda la razón. Jesucristo es para todos. ¿Qué fue lo que dijo Jelly Roll en esa velada? Sé que probablemente me van a intentar bajar del escenario. Dios, gracias por salvarme la vida. Hubo un momento en mi vida, amigos, en el que estaba completamente roto. Hubo días en los que mi mente se llenó de los pensamientos más oscuros, en la que todo lo que tenía era una Biblia de este tamaño y una radio del mismo tamaño. Yo creo que la música tiene el poder para cambiar la vida, pero Dios tiene el poder para transformarla por completo. Jesús es para todos y cualquier persona puede tener relación con Él. Te amo, Señor. Los Latin Grammys 2026 fueron testigos de un momento que rompió todo pronóstico. Jelly Roll contó que Dios lo rescató del suicidio y de la muerte. Este fue el reconocimiento mundial a Dios como el verdadero autor de una vida transformada. Este lugar estuvo lleno de los mejores artistas del mundo, como Bad Bunny, Justin Bieber y de todos los artistas más importantes que puedas conocer. La noche de los Latin Grammys 2026 quedará marcada como una de las más significativas en la historia reciente de la música, no solo por los premios entregados, sino por el mensaje que acabamos de ver. Muy bien, impresionante, muy impresionante. Este mensaje tan precioso de Romanos 1 y el poder del Evangelio. Dígame, por favor, piensa un momento. ¿Qué clases de pastillas hubieran podido cambiar a un hombre tan rebelde y tan malo? ¿Qué inyecciones le hubieran podido aplicar en la cárcel? Estuvo más de 10 años, 13 años estuvo en la prisión. Diferentes entradas y salidas. 13 años en cárceles. Y en la última vez le dieron una Biblia, como él lo contó, y un radio en la cárcel. Un radio que tenía solo una emisora cristiana. Y escuchando canciones cristianas y leyendo el Evangelio, este hombre sin medicamentos. Dígame, ¿qué terapias qué esposa hubiera podido cambiar a ese hombre? ¿Qué muchacha? Nadie. Un hombre tan salvaje que no le tenía miedo a nada ni a nadie. Pero el poder del Evangelio lo cambió y no le da pena ahora delante de todo mundo decir, te amo, Señor, en los Grammy. Termino con 1 Timoteo 1:11. Mira lo que dice del Evangelio. La carta a Timoteo. Enseñada por el glorioso Evangelio que el bendito Dios me ha confiado. ¿Cómo se le llama al Evangelio? Ya vimos que se le llama de Dios, del Hijo, de la gracia, de la paz, del reino. Y ahora dice, glorioso. Tú quieres ver cosas gloriosas, necesitas el Evangelio. Acabamos de ver en los Grammy, en los premios Grammy, la premiación, este testimonio de cosas gloriosas. Pero fue a través del Evangelio. Las glorias de Dios solo vienen por el Evangelio.